Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor me les bendiga en esta preciosa mañana de jueves 1 de febrero del año 2024. Traemos nuestro devocional Tiempo con Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 10. Y como tema traemos el humilde príncipe de paz. Y vamos a leer la palabra del Señor. Nos dice de la siguiente manera: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús les había mandado, y los dejaron. Vamos a detenernos hasta el versículo 6. Aquí vamos a ver la autoridad del Señor Jesús, porque acercándose ya el cumplimiento de su llamado, Jesús se da a conocer públicamente y da a conocer su autoridad, porque Él envió a 2 de sus discípulos y les mandó que fuesen a traer un pollino de asno, en el cual nunca había sido montado. Y eso nos dice el versículo 2, porque en aquellos días un pollino sobremontado por nadie era utilizado con fines sagrados. Era una costumbre judía que cuando usaban algo con fines sagrados tenía que ser algo puro, algo que no había sido usado antes. Si el dueño del pollino hubiera preguntado: ¿por qué hacéis eso?, ellos entonces le tenían que responder que era el Señor Jesús quien lo necesitaba. Eso nos dice el versículo 3. Jesús manda todo esto con su autoridad de rey, porque Él es el creador y soberano de todas las cosas. Él puede solicitar lo que desee en el momento que Él lo necesite. Y no cabe duda, hermanos, porque estos versículos nos comienzan hablando de la autoridad de Jesús. Porque todo aquel que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, el creador del universo, esa persona que sabe quién es Jesús, dedica con gozo todos sus talentos, riquezas y incluso su tiempo para Él o hacia Él. ¿Será que el dueño de este pollino sabía quién era Jesús? No era necesario si supiese o no. Bastaba con que dijeran que era Jesús quien lo necesitaba. Aquí vemos que Jesús tenía una gran autoridad. Y es maravilloso ver en qué manera o de qué manera Jesús sube humildemente sobre un pollino, sobre un animalito que realmente no es tan rústico como un caballo. Porque ustedes saben que los burritos o los asnos, como les queramos llamar, son animalitos con una forma muy diferente, tanto física como en el comportamiento de ellos, muy diferentes a los caballos. Ni la presentación de un asno o de un burrito es tan bien vista como el de un caballo. Pero imagínense, aquí no era tan importante quién llevaba a Jesús, sino lo importante era quién iba montando este animalito. Ese quién era el Señor Jesús, el próximo a ser crucificado, y con esa crucifixión y muerte, Él resucitaría dándonos nueva vida.
Vamos a continuar la lectura del 7, vamos a llegar hasta el versículo 10 y pues vimos primero la autoridad de Jesús, pero aquí vamos a ver qué hizo todas esas personas o qué hicieron todas esas personas que iban viendo a su rey montado sobre un animalito. Y dice así: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Versículo 8, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Versículo 10. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Aquí hay un tipo de adoración y reconocimiento de parte de todas las personas que estaban presenciando ese hermoso acto, esa entrada triunfal de Jerusalén, como nos dice la Reina Valera. Esa fue la entrada triunfal del Señor Jesús. Aquí en otras de las versiones vamos a leer desde el versículo 7 que acabamos de dar lectura. Dice: pusieron entonces sus capas sobre el burro y se lo llevaron a Jesús y Jesús montó. Versículo 8. Muchos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Versículo 9. Y tanto que los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Versículo 10. Bendito el reino que viene, el reino de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Cabe aquí mencionar que aquí estaban dándole todo la honra, le estaban dando todo tipo de exaltación y gloria al Señor Jesús. Jesús entra a Jerusalén, Jesús entra sobre un asno, sobre un pollino, para cumplir las profecías, según nos dice Zacarías, versículo 9 del capítulo 9. En la antigüedad, el que sería coronado como rey se montaba en una mula o en un asno. Era una costumbre de los judíos montar un animalito así, de inocente, humilde, y eso nos habla Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 38. Voy a dar la lectura a este versículo 38 del capítulo 1. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joaía, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. O sea que era una de las costumbres judías antiguamente, que aquel que iba a ser rey tenía la costumbre de montar o de entrar a la ciudad montado sobre un burrito, sobre una mula, nos dice Primera de Reyes, mientras que Mateo nos dice un pollino, pero todo no viene dando lo mismo, ¿verdad? Todo es lo mismo. Al volver de una victoria por causa de la guerra, entonces ya venían montados en un caballo. Jesús se monta en un pollino para indicar que su reino no será como el Imperio Romano de ese tiempo, porque el Imperio Romano solo ofrecía opresión y guerra, sino que Jesús representaba un reino lleno de paz y de servicio, establecido sobre toda la humanidad, quienes le dan la bienvenida a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén. Tienen sus mantos para demostrar fidelidad y respeto, y las ramas de las palmeras simbolizaban la victoria y la prosperidad. La gente clamaba Hosana. Hosana significa sálvanos. Así nos dice el Salmo 118, versículos 25 y 26. Voy a dar la lectura a este salmo. Salmo 118. Versículos 25 y 26.
Nos dice: oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Versículo 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. El príncipe de paz sobre un pollino es el salvador de la humanidad que sufre, no por los pecados de él, sino por los pecados de la humanidad. En Apocalipsis, hermanos, hay un versículo que habla del jinete del caballo blanco. Como ya lo mencioné, las costumbres antiguas de los libros de los reyes, las crónicas, nos hablan de cómo los reyes, cuando iban a tomar posesión de un reino, entraban a la ciudad montados sobre un burrito, pero cuando regresaban de una batalla, regresaban montados sobre un caballo. El Señor Jesús un día, sin que nosotros lo hubiésemos visto, pues no habíamos ni nacido, ¿verdad? Cuando el Señor hizo su entrada triunfal en Jerusalén, muchos fueron testigos de ese acontecimiento tan maravilloso. Nosotros no pudimos verle, pero por medio de las Escrituras imaginamos lo maravilloso que pudo haber sido ver a Jesús entrar con esa humildad, con ese amor por toda la humanidad, ver cómo toda la gente reconocía al Rey, porque el reino que él trajo a la tierra no era material, no era de este mundo. Pero ese mismo Jesús que un día los judíos vieron entrar sobre un burrito, un día vamos a verlo regresar sobre un caballo victorioso, pero vendrá por su iglesia. Qué bendición, hermanos, poder ver que a través de la historia podemos siquiera imaginar lo hermoso que pudo haber sido ver a Jesús con esa plenitud, con esa paz, con ese amor que solamente Él puede dar a cada ser humano. Este ha sido nuestro tiempo con Dios en esta mañana, hermanos, esperando que podamos meditar en que se llegará el día en que podamos nosotros también tirar o arrojar nuestras coronas a sus pies, porque solamente Él es digno de toda gloria y de toda honra. Que el Señor me les bendiga. Pasen un feliz día.